Este material fue elaborado por alumnos de la Escuela Judicial de la filial KQP Sección A Grupo 7 dentro del módulo Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión estaremos analizando una acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flechas contra la Contraloría General de la República. Mi nombre es Claudia Marlene Rolón Garay. A mi cargo se encuentra analizar el voto del magistrado Eugenio Jiménez Rolón. El magistrado manifiesta directamente sobre la vía utilizada por el accionante para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la resolución recaída en el juicio de amparo y deja ver su postura hacia el rechazo de la misma, por cuanto que la vía de la acción no es la adecuada, sino que la vía de la sección la que debió ser interpuesta en su oportunidad. Sostuvo su postura en el hecho de que el artículo 546 del Código Procesal Civil declara expresamente la admisibilidad de la sección de inconstitucionalidad en los juicios especiales de cualquier naturaleza, lo que implica que no existe reserva alguna, sino que, por el contrario, los litigantes pueden articular la sección de inconstitucionalidad en cualquier proceso o instancia en que la otra parte haya invocado una norma que se reputa inconstitucional. En los artículos 538, 545, 546 y 547 del Código de forma se hallan reguladas las oportunidades y los plazos para poner la sección en cada proceso, entre ellos los juicios especiales, y siguió argumentando también de que utilizando el argumento se materiae, el juicio de amparo se encuentra precisamente en el libro del Código Procesal Civil como denominado como un juicio especial. Es importante destacar que es notoria la diferencia que existe entre una y otra sección. Siguiendo las secciones que sirven como medio de defensa, las que se encuadran dentro de las limitaciones establecidas para los juicios de amparo, puesto que éstas se deciden en la vía ordinaria, en tanto que la sección de inconstitucionalidad busca el control de constitucionalidad como medio extraordinario de imputación normativa. Hasta este punto sería bueno resaltar de que el ministro lo que alega es que la vía correspondiente para este caso específico debería ser por vía de sección y no la vía de acción que se había hecho en este caso. Como resultado del fundamento sostenido relacionado a la naturaleza de la sección de inconstitucionalidad, también refirió que si bien el juicio de amparo presenta la característica de urgencia, lo que eventualmente podría justificar la restricción de cuestiones incidentales por parte del legislador. No es menos cierto que previa a su modificación, el artículo 582 del Código Procesal Civil facultaba al magistrado que entienda en el juicio de amparo para decidir sobre la constitucionalidad o no de una norma. Así también el ministro sostuvo que la inconstitucionalidad debió ser requerida por la vía de sección y no por la vía de acción, y por lo mismo también hablamos de la acordada 1005 del 2015, que debió ser impugnada al momento de contestar la demanda, conforme al artículo 546 del Código, por lo que resulta inadmisible la acción de inconstitucionalidad conforme al artículo 562 del mismo cuerpo legal. A opinión mía, a mi parecer, los fundamentos expuestos por este magistrado referente a la pretensión de inconstitucionalidad por vía de acción son bastante ilustrativas, en tanto realiza el discernimiento entre la acción que son entre las secciones como medios de defensa y la sección de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, ya que él mismo hace énfasis que la sección es un medio de defensa y la sección de inconstitucionalidad es como un medio del control de la constitucionalidad. Igualmente, cuando refiere a la acción contra la acordada, considero que dicho instrumento normativo, conforme lo expresó el magistrado, solo reglamenta el mecanismo para el ejercicio de la acción y no, como pretendía el accionante, reglamenta la garantía constitucional. Igualmente, considero que la vía pertinente para atacar dicha acordada era de la de sección y no de la vía de la acción, por los mismos argumentos más arriba esbozados. No está de más analizar que de proceder la acción de inconstitucionalidad contra la acordada, que reglamenta el procedimiento para sustanciar la acción para acceder a la información, solamente produciría la ausencia de procedimiento, lo que no obstaría llegar de igual modo a dicho fin,
incluso por la vía del amparo, conforme se establece en el artículo 45 de la Constitución, que establece que la falta de reglamentación no podrá ser invocada para negar o menoscabar algún derecho o garantía. Con respecto al rechazo in totum, considero que la misma corresponde desde el momento en que dicha pretensión ha sido impuesta en forma extemporánea y la vía incorrecta. Estas son dos de las cuestiones que podemos resaltar en que hizo énfasis el ministro Jiménez Rolón sobre la pretensión interpuesta fuera de tiempo y lo que no se accionó por la vía que realmente correspondía. Por último, con relación a las costas impuestas en el orden causado, considero que correspondía imponerla a la perdiosa, teniendo en cuenta que el rechazo in totum de la pretensión y conforme a lo estipulado en el artículo 1292 del Código Procesal Civil. Soy el abogado Manuel Recalde y me corresponde analizar brevemente sobre el voto emitido por el magistrado Marcos Riera en el marco del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020. En ese sentido, en la lectura del voto emitido por el magistrado Riera, se desprende que los argumentos emitidos por el mismo se centran en varios aspectos que he resumido y enumerado en varios puntos que a mi parecer son claves, como por ejemplo, las acordadas de la Corte Suprema de Justicia son instrumentos normativos que integran el ordenamiento legal y deben ser coherentes con disposiciones superiores contenidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, siempre conforme al orden de prelación legal establecido. Así también, el principio de legalidad es la base de la competencia de las autoridades públicas, siendo exclusiva y excluyente. Esto significa que solo las autoridades con competencia específica pueden ejercerla. Asimismo, los criterios judiciales basados en la interpretación de las leyes y la valoración de pruebas no pueden ser cuestionadas a través de acciones de inconstitucionalidad, sino mediante recursos de apelación diseñados para impugnar errores en la interpretación. Por otra parte, una sentencia puede ser incorrecta desde el punto de vista jurídico-legal, pero no necesariamente inconstitucional si está suficientemente fundamentada en la ley y en un razonamiento lógico. Otro punto resaltante es que los datos sobre el patrimonio de los funcionarios públicos son de interés público para el control ciudadano y la lucha contra la corrupción, tanto al ingresar como al retirarse de la función pública. Asimismo, cabe hacer mención de algunas de las normativas invocadas por el magistrado en cuestión, que a mi entender se erigen como clave en la discusión suscitada. Y al respecto tenemos la acordada número 1005 del año 2015 y la ley número 5282 del año 2014, específicamente su artículo 23. Y en ese sentido, he podido realizar el siguiente análisis respecto a lo más resaltante del contenido de la acordada en cuestión, pudiéndose sintetizar dicho análisis en los siguientes puntos. La acordada señala que el artículo 23 de la Ley 5282 del 2014 establece disposiciones sobre la competencia judicial en casos de denegación de solicitudes de acceso a la información o incumplimiento de reparticiones públicas. Sin embargo, dicha ley no especifica cómo deben tramitarse las acciones judiciales en estos casos. Y por otra parte, debido a la naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información y la necesidad de inmediatez en su resolución, resulta que el procedimiento más adecuado para resolver los conflictos entre solicitantes de información y las autoridades es el juicio de amparo, proceso constitucional que permite una rápida y eficaz resolución de disputas relacionadas con derechos fundamentales. Asimismo, de una lectura analizada sobre el mencionado artículo 23 de la Ley 5282/14, podría realizarse una enumeración de los puntos a mi juicio resaltantes que pueden deducirse de dicha norma y que he resumido de la siguiente manera. El artículo 23 establece que en situaciones donde se deniega explícita o tácitamente una solicitud de acceso a la información o si una entidad pública no cumple con las obligaciones de divulgación establecidas en la ley, el solicitante tiene el derecho de acudir a la vía judicial para buscar remedios. Asimismo, el artículo proporciona flexibilidad en cuanto a la elección del foro judicial, pues el solicitante puede optar por presentar la demanda ante cualquier juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento en la entidad pública que ha denegado la solicitud de información. Por último, este artículo refuerza la importancia de garantizar el derecho al acceso a la información pública y proporciona a los solicitantes una vía para hacer valer sus derechos en caso de denegación o incumplimiento. Al permitir el acceso a la justicia en casos de violaciones a este derecho, la ley busca asegurar que las reparticiones públicas cumplan con sus obligaciones de transparencia y que los ciudadanos tengan los medios para hacer cumplir su derecho a la información. En resumen de lo someramente expuesto con relación a lo argumentado por el magistrado Riera, puedo considerar acertada su decisión de rechazar parcialmente la acción de inconstitucionalidad,
promovida por la Contraloría, pues el magistrado consideró que las magistraturas inferiores se han extralimitado en cuanto a su decisión, pues además de ordenar a la Contraloría a proveer la información relativa a la declaración jurada de bienes y rentas de las personas que hayan ocupado cargos públicos en un periodo determinado, también incluyeron a los hijos de estos. En ese sentido, me parece pertinente el razonamiento hecho por el magistrado, pues si bien la información relativa al tema citado anteriormente reviste un carácter de interés público por tratarse de personas al servicio del Estado, no pueden incluirse a los hijos de estos, pues ellos nada tienen que ver ya con las actividades irregulares, si es que las hubiere, de aquellas en ejercicio de sus funciones públicas, recordando que no pueden arrastrar con las consecuencias negativas de lo realizado o cometido por sus progenitores. Y a modo de conclusión, no puedo dejar de mencionar que las normativas en su totalidad, y en particular las analizadas precedentemente y que fueran invocadas por el magistrado, a mi juicio fueron correctamente aplicadas y además muy bien analizadas y argumentadas sobre el ejercicio de un razonamiento lógico y coherente para finalmente concluir que los fallos y el instrumento normativo atacados no son inconstitucionales. Yo soy Alberto Rodríguez Benítez, alumno de la Escuela Judicial con sede en la ciudad de Cacupé, integrante del grupo 7. Me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón en la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República en los autos carantulados Amparo Constitucional, promovida por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. El ministro Martínez Simón comienza su exposición citando las resoluciones judiciales que son atacadas e inconstitucionales, como ser la sentencia definitiva número 24 y su aclaratoria, el auto interlocutorio número 366 del 2018, ambas resoluciones dictadas por el Juzgado Penal de Garantías número 4, como asimismo el acuerdo y sentencia número 30 del 2018 y su aclaratoria del acuerdo y sentencia número 32 del 2018, ambas resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la capital, como así también es atacada de inconstitucional la acordada número 1005 del 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Seguidamente, el ministro Martínez Simón hace una síntesis de las alegaciones de cada parte. De las afirmaciones de la parte recurrente de que es la Contraloría General de la República que manifiesta ser garante de los documentos privados de las personas de quienes se solicita la información, tanto de los bienes, rentas, activos y deudas declarados por los mismos ante el ente que es la Contraloría General de la República, que interpreta que está obligado a proveerla solo en los casos previstos por la Ley 5013/13, que reglamenta al funcionario público nombrado o contratado que realizan declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos. Por lo que considera que esta acción de inconstitucionalidad se estaría restableciendo el orden violentado por los magistrados judiciales que dictaron las referidas resoluciones, y así de esta manera evitar la entrega de las documentaciones requeridas. El análisis del caso es que en el presente juicio el señor Juan Carlos Lescano inicia la acción de la interposición del amparo contra la Contraloría General de la República con el fin de obtener las informaciones requeridas, solicitadas, tanto de los bienes, las rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos. Como es bien sabido, la Contraloría, al promover esta acción, no tuvo en cuenta lo establecido por la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 28, que reconoce el derecho de las personas a recibir la información veraz, responsable y ecuánime. Como asimismo el Paraguay ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Congreso Nacional por ley número 5/92, que en su artículo 2 dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.
Por lo tanto, el Estado debe indefectiblemente garantizar, respetar y hacer respetar estos derechos reconocidos. También hay que citar la ley número 5282/14 de acceso a la información, que específicamente en su artículo 2 dice que, primero, son fuentes públicas los siguientes organismos: la Defensoría, la Contraloría y el Banco Central. De lo que se desprende claramente que las informaciones que obran en tales entidades son públicas y que deben ser proporcionadas a todas las personas que soliciten de dichos datos. Sin lugar a dudas, estamos ante los nuevos tiempos en que la población en general exige a las entidades y a las personas que estén al frente de alguna institución pública sean de las más coherentes y transparentes posibles desde el punto de vista de la gestión o rol que cumplen como función o funcionarios del Estado, que tienen la gran responsabilidad de brindar eficiencia y lograr el bien común a través de los servicios que prestan. Por lo que no se entiende que la Contraloría haya planteado esta acción a fin de evitar la entrega de las documentaciones requeridas, violando expresamente los artículos citados de la Constitución Nacional. Por lo que claramente estoy de acuerdo con lo expuesto por el ministro Martínez de Simón, que sienta un precedente muy importante en la legislación paraguaya, en la jurisprudencia paraguaya, en razón de que dice que nadie puede estar por encima de la Constitución y las leyes, por lo que garantiza el acceso a la libre información, ya sea de cualquier persona, sobre los datos que obren en alguna entidad jurídica, sobre algún funcionario público, por ser ya de información y de libre acceso a todas las personas interesadas. Buenas tardes para todos. Soy la abogada Miriam Picahua Ábalos. Pertenezco al grupo 7 de la Escuela Judicial Filial KQP. Nos toca analizar un fallo de acción de amparo presentada por el señor Juan Carlos contra la Contraloría General de la República. En primera instancia, dicha acción se dio al lugar. Luego, la Contraloría General de la República instaura una inconstitucionalidad sobre el fallo de primera instancia. Entonces, a mí me toca dar mi opinión sobre el voto del magistrado Ramírez Candia. El magistrado Ramírez Candia dice que no se ha violado ningún precepto legal. Entonces, la inconstitucionalidad no se puede dar, ya que justamente porque no se ha violado ningún precepto legal. Y la misma Constitución Nacional, en su artículo 28, estipula el derecho a la libre información, a la información pública de los ciudadanos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el voto del magistrado, ya que como ciudadana también debo decir que siempre que necesitamos la información pública, se nos debe dar siempre y cuando cumplamos con todos los requerimientos de las leyes, principalmente lo que establece la Constitución Nacional. Y eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Mi nombre es Eliane Patender y me corresponde analizar el voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. En esta situación, la ministra Ocampos evaluó la viabilidad de la acción presentada como un medio para impugnar las resoluciones judiciales emitidas en primera y segunda instancia en el actual caso, así como también consideró la relevancia de la acordada 1500/15 invocada y tomó en consideración los artículos 581 del CPC y 582 modificado por ley número 600/95. Del mismo modo, la ministra hace mención de los artículos 132 y 134
de la Constitución Nacional y tuvo en cuenta las supuestas arbitrariedades planteadas en la formulación de las decisiones impugnadas y planteó la posibilidad de revisar dichas decisiones ante la instancia teniendo en cuenta el artículo 556 del CPC. Con respecto a la acordada número 1500/15, indicó que sí es la vía judicial idónea para peticionar en caso de denegación expresa o tácita de la información pública solicitada. Así también hace mención de la ley número 977/1996, en el cual el Paraguay aprueba la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción y la ley número 2535/2003, en el cual el Paraguay ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Igualmente, la ministra Ocampos tiene en cuenta la ley número 1589/14, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público en la República del Paraguay. Y en base a mi lectura y análisis de los artículos mencionados por la ministra Ocampos en su argumento, considero que se aplicaron adecuadamente las normas constitucionales y legales invocadas, dado que el artículo 582, modificado por Ley 600/95, impone a los jueces ante los cuales se tramita la referida garantía constitucional la obligación de elevar los antecedentes a la Sala Constitucional de la Corte, luego de la contestación de la demanda, cuando la decisión sobre el amparo amerite la determinación de la constitucionalidad o no de algún acto normativo, para que dicha sala, en la menor brevedad posible, declare la inconstitucionalidad si ella surge en forma manifiesta. Por otro lado, lo expresado precedentemente nos lleva a preguntarnos si lo dispuesto en el artículo 582 modificado del CPC en cuanto llevar a consideración de la Corte Suprema de Justicia la cuestión de constitucionalidad no contradice lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución. En atención al contenido del artículo 556 del CPC, se puede colegir afirmativamente sobre la viabilidad del medio impugnaticio incoado. Y acerca de la acordada 1500/15 que menciona la ministra, y tomando en consideración que la Corte Suprema de Justicia ha regulado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, y concluyendo que la acción de amparo como protección garantiza tanto por la Constitución como por la ley, resulta adecuada y eficaz impugnar cualquier acto arbitrario en el caso en cuestión. Respecto a las leyes 977 y 2535, considero relevante, dada la importancia de establecer leyes e implementar medidas para prevenir y combatir la corrupción en el ámbito público, puesto que estas acciones no solo contribuirían a preservar la confianza de la integridad o en la integridad de los funcionarios públicos, sino que también fortalecerían la gestión pública en su conjunto. Y con respecto a la ley número 1589/14, se puede referir o inferir que al estar una parte del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos ha pasado a ser de conocimiento público desde la implementación de la mencionada ley, y es evidente el resultado. En el contexto normativo correspondiente, el Paraguay emplea la declaración jurada de bienes y rentas mediante la Contraloría General de la República como un mecanismo de control para monitorear las modificaciones en el patrimonio de los funcionarios públicos durante su servicio en el Estado, antes de entrar y después de salir. Y en esencia, este mecanismo es fundamental para prevenir y descubrir actos de corrupción, ya que registra la administración de bienes del funcionario en dos momentos claves, como le mencioné, sería al inicio y al finalizar su cargo.
¿Esto qué hace? Esto posibilita comparar la información y en caso necesario tomar las medidas administrativas, judiciales o políticas correspondientes. Este monitoreo también ayuda y es importante por varias razones, entre ellas la transparencia, la prevención de conflictos de intereses, el control y rendición de cuentas y la detención del enriquecimiento ilícito y la prevención de la confianza pública. En resumen, la declaración de bienes y rentas es una herramienta fundamental para promover la transparencia, prevenir la corrupción, garantizar la rendición de cuentas y preservar la confianza en el ámbito público. Es una herramienta de monitoreo, de control fundamental, tanto para nosotros, que nosotros por medio del sufragio elegimos a nuestras autoridades, y también para la seguridad de los funcionarios también.